Buenas tardes, profesora Ana Tripaldi. Mi grupo y yo vamos a presentarles sobre el caso Mizuno. Mizuno es una empresa japonesa que fabrica ropa y equipamiento deportivo. En este caso más nos vamos a enfocar en lo que es calzado deportivo, ya que Mizuno encontró una forma de agilizar los procesos de prueba de materiales y prototipado, creando con ayuda de una herramienta que se llama Adobe Substance, el cual incluye programas como Substance 3D Painter, Substance 3D Designer y Substance 3D Sampler. Permite a los diseñadores crear y aplicar materiales y texturas realistas con modelos 3D, facilitando la generación de prototipos virtuales detallados y precisos. Con estas herramientas, Mizuno pudo digitalizar sus procesos de diseño, reduciendo la dependencia de prototipos físicos y acelerando el desarrollo de nuevos productos. El caso Mizuno es un ejemplo destacado de cómo la transformación digital y el uso de herramientas 3D han optimizado los procesos en la industria del calzado, ya que tradicionalmente la fabricación de prototipos para pruebas se realizaban de manera física. Mizuno implementó Adobe Substance 3D, una herramienta que permite crear simulaciones realistas, reduciendo el desperdicio de recursos y mejorando el flujo de trabajo. Mizuno, reconocida por su constante innovación en calzado deportivo, ha desarrollado una serie de tecnologías enfocadas en mejorar el rendimiento, la estabilidad y la comodidad de los atletas. A continuación se destacan algunas de las más fundamentales. Parallel Wave. Distribuye los impactos en la suela para una amortiguación efectiva y mayor estabilidad, permitiendo una transición más fluida. Infinitive Wave. Mejora la absorción de impactos ofreciendo mayor confort y durabilidad. La problemática en el caso de Mizuno radica en la ineficiencia y el impacto ambiental del proceso tradicional de creación de prototipos en la industria del calzado. Este mismo proceso conllevaba los altos costos de producción de prototipos por el material y la mano de obra, el impacto ambiental, el uso excesivo de materiales generaba desperdicios y el flujo de trabajo lento. En sí, no se especifican cifras exactas sobre el caso Mizuno, pero estudios de PwC indican que la integración de tecnología 3D en empresas similares ha resultado en una reducción de hasta el 50% en el tiempo de desarrollo de productos y una disminución de hasta 3 veces en la creación de muestras físicas, contribuyendo a una menor huella de carbono. 水野株式会社はより良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献するという企業理念のもと、いろいろなスポーツプロダクトであったりスポーツに関わるサービスを日本ならず世界中で提供している会社になります。街とか、試合会場とかで私のデザインしたシューズを履いているのを見ると、テクノロジーというのはもうすでになくてはならないものになっています。バーチャルサンプル作るのに実際にサンプルを作るよりも期間短くになっています。サンプルを作る量が減るので環境への負荷の低減にもつながります。サブスタンスペインターで材料を塗り分けたりレイヤードを重ねたりして新しいデザインを考えたりとかするときに使ってます。足の裏のこのソールの部分のこのラバーの部分ってすごく複雑な形状をしていることが多いんですが、サブスタンスデザイナーを使ってアルゴリズムで生み出してデザインするようにして使っています。自分がスケッチしたものが実際に立体になった時にどういうふうに見えるのかっていうのをサブスタンスを使って作っていきます。シューズってもう立体物なのでシューズを全ての角度からでも舐め回すように見たいんですね。それができるとすごいしっくりくるなと思ってます。3D で最初からデザインできるようになれば他の人に伝える時にもイメージのギャップがないのでより最終的に自分の狙ったデザインのものっていうのが表現しやすくなったと思います。
今現在バーチャルサンプルをウェブサイトで EC サイトで使うことによって例えば今までだったら 2D の写真でしか見れなかったといったものが 3D の回してみたり皆さんと一緒にお仕事をすることでだいぶ私自身も視野が広がったような気がしています。知識とかを、私たちも触れることができるっていうのは非常に新鮮だしすごく大きなインスピレーションにつながっていると思います。